A veces el peor peligro no es el que viene de afuera, sino el que surge de adentro. A veces el peor peligro para la iglesia no es el que viene de afuera, es el que surge de adentro. Dobla tu cabeza conmigo un momentito. Señor, vamos a compartir tu palabra. Damos gracias por ella. Queremos escuchar lo que tú nos tienes que decir en este momento. Ayúdanos a entenderla y a aplicarla en nuestra vida según tú nos indiques en este día. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro estudio de la segunda epístola, carta de Pedro, que hemos estado estudiando y viendo juntos, hemos descrito nuestra fe como una que es preciosa. Y decimos que es preciosa porque es un regalo divino, producto de la soberanía de Dios. La describimos como una fe que es práctica, porque tenemos que ¿qué? Practicarla, tenemos que vivirla, porque si no, dijimos que es ¿qué? Es muerta. Una fe que no se practica, que no se vive, es una fe de labios, pero es una fe muerta. La semana pasada dijimos que es una fe verdadera, que es producto de la verdad que Dios ha compartido con nosotros y que es el mejor legado que le podemos dejar a personas que vienen después de nosotros. Y yo mencioné brevemente también que la razón por la cual Pedro en esta carta insistía en estas cosas es porque hay falsos maestros dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, y no estaría equivocado si digo dentro de nuestro medio, aquí quizás. Y Pedro quiere que la iglesia esté preparada, que la iglesia esté lista, que nosotros como congregación entendamos que puede que hayan cosas aquí o personas aquí que están enseñando o que quieren enseñar algo que no es según esta verdad de la cual nosotros hemos hablado. Y vamos a leer en la carta de Pedro, la segunda carta, el capítulo 2, y lo vamos a leer entero. Son 22 versos, es un pasaje largo, pero es una sola idea. No hay manera de dividir esto, aunque Pedro en su estilo de escribir lo divide en pedazos, y nosotros vamos a tratar de entender eso. Pero yo quiero que ustedes me sigan, digan, pastor, le vamos a seguir, díganlo. Ya hicieron una promesa. Así que no pierdan el hilo mientras leemos este pasaje. Quiero que se fijen cuidadosamente, fíjense, en las características de estos falsos maestros y los peligros que estas cosas falsas acarrean para la congregación. Yo voy a tratar de resumir algunos de estos puntos para que entendamos claramente cuál es la advertencia de Pedro, el tema principal de esta carta que él escribió. Así que vamos a leer juntos en segunda de Pedro, capítulo 2, los versículos del 1 al 22. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que es un poquito más fácil de entender por su puntuación. ¿Okay? Algún día les explico eso. Pero vamos a leer juntos en la Biblia, en la segunda epístola de Pedro universal, porque no fue escrita a una iglesia en particular, capítulo 2, versículos 1 al 22. Y usted va a prestar atención cuidadosamente. Me prometieron, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, Pedro dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas. Y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros explotarán a ustedes con palabras engañosas
Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos. Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Y todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera, sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos, arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto, pero nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales, perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Esta también es la gloriosa palabra de Dios. Aunque está un poquito fuerte, ¿verdad?
Miren, una de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial no se celebró en un campo de batalla, dos ejércitos enfrentados. Tampoco en el mar, dos grandes flotas de barcos, o en los aires, por aviones. Fue una batalla de intelecto, del brillante producto, yo diría, de mentes de hombres y mujeres muy, muy inteligentes, los cuales, sin disparar una sola bala, fueron instrumentales en cambiar el curso de esa guerra, de uno que al principio ciertamente parecía uno perdido, a uno de victoria redundante. Los alemanes habían comenzado la guerra con victorias alarmantes por su velocidad, lo rápido que ganaban, y resultados que eran relativamente fáciles de conseguir. En el mar, sus submarinos controlaban grandes áreas y cualquier barco que corriera por ellos estaba en peligro. Algo tenía que cambiar o los resultados de esta guerra hubiesen sido muy diferentes a lo que la historia nos dice hoy día. Y parte del éxito de los esfuerzos alemanes estaba en su habilidad de comunicar o de hacer su comunicación en una forma encriptada, la cual era imposible para los aliados resolver, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Descifrar. Ellos los alemanes usaban esa máquina del tamaño literalmente de una máquina antigua de, ustedes se acuerdan de las máquinas, ¿cómo se llama eso? Hasta se me olvidó el nombre de una máquina. Porque ahora todo el mundo ni siquiera computadoras usamos el teléfono, ¿verdad? Y el teléfono nos corrige nuestro idioma si lo ponemos mal. Y hay una broma en el grupo de adoración aquí, esto es un chiste para que se rían un poquito. Alguien puso una vez, los convocados para la reunión de hoy eran, ¿verdad? Y el sistema los cambió a los abocados para la reunión de hoy. Y ahora los que estaban aquí al frente le llamamos abocados. Aguacate, bueno. Ellos usaban esta maquinita que parece simple, pero que podía producir millones de posibilidades cuando se usaba. La capacidad humana para descifrar millones de posibilidades no la hay. Y las primeras máquinas que teníamos, las primeras computadoras, porque hace tiempo que ya existen, tampoco tenían suficiente poder, capacidad para resolver estos mensajes. Pero en algo de película, unos espías lograron, unos años antes, robarse una de estas máquinas y poco a poco lograron descifrar parte de la manera en la que funcionaba esta máquina que se llamaba Enigma. Y duplicamos en Inglaterra, hay una película por ahí, vaya a verla, muy buena, duplicamos esta máquina de este tamaño, tratando de conseguir todas las posibilidades en un mensaje que estaba encriptado. Y poco a poco lograron descifrar los mensajes. Pero comenzó una polémica, una guerra entre ellos, una discusión de cómo íbamos a usar esta información. Porque si ellos defendían cada acción de los alemanes por haberle descubierto el plan, ¿verdad? ¿Quién se iba a dar cuenta? Los alemanes. Se iban a dar cuenta que todo lo que ellos estaban comunicando, alguien los estaba captando y hubiesen cambiado el sistema, cambiado todos los planes y hubiésemos empezado de cero otra vez. Así que ellos decidieron una de esas decisión salomónica que habían algunos de estos mensajes que ellos iban a dejarlos que cruzaran. Y murieron miles y miles de personas en batallas que se pudieron haber evitado. Era el peor de dos males. Pero en un momento dado ellos decidieron cambiar la estrategia. Y comenzaron a cambiar levemente los mensajes que se mandaban. Cambios que eran leves, pequeños, casi que no se podían detectar. No usaron la información que tenían para prevenir ataques en su totalidad, sino que crearon pequeñas mentiras o mentiras que confundían los esfuerzos alemanes.
Era mucho más efectivo pelear desde adentro que desde afuera. Cambiaron el curso de la guerra. A veces el peor peligro no viene de afuera, sino que surge de adentro. Y precisamente esa, mis queridos, es la advertencia de Pedro en estos versos que nosotros leímos hoy. Estos falsos maestros, dice Pedro, no han venido de afuera, han surgido de adentro. Y por eso en estos versos Pedro los describe como falsos maestros y nos describe sus artimañas, sus prácticas. Y vamos a ver algunas de estas descripciones para que podamos reconocerlos cuando lo vemos. ¿Usted dice amén a eso? Pero también para que veamos los peligros que hay, las consecuencias para la iglesia en que hayan falsos maestros, falsas cosas rodando en medio de la iglesia en general. Porque aquí no hay falsos maestros, ¿verdad que no? Pero en la iglesia en general tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo en la televisión. Hoy todo el mundo es profeta, hoy todo el mundo es predicador. Mientras más likes y seguidores tú tienes, más verdad tú predicas. Ese es el modelo. Cuidado, mis queridos, con lo que ustedes están viendo en el internet. A veces a mí me mandan personas, pastor, mire este mensaje, qué lindo. Y yo digo, el Señor reprenda. Escúchelo bien, mídalo con la palabra de Dios, compárelo con lo que se ha predicado aquí. Aquí predicamos la Biblia sin adulterarla. Hay un grave peligro para nuestra fe. Falsos maestros. Un peligro para nuestra fe. Y yo quiero compartir algunas de estas características con ustedes. Miren la primera. Pedro dice que ellos surgen ¿de dónde? De adentro. No vienen de afuera. Usted sabe que usted puede leer en el Nuevo Testamento muchos sitios donde Pedro y Pablo, más Pablo, hablan de ataques que han venido en contra de la iglesia de afuera. Falsas doctrinas que entran de afuera, otras cosas que entran de afuera, fuera de la iglesia. Y hay muchas cosas que Pedro y Pablo especialmente tratan de corregir porque hay cosas que han surgido ¿de dónde? De adentro. Y Pedro comienza todos estos versículos que nosotros citamos en el día de hoy, hablándonos de estos falsos maestros y diciéndonos, recuerden, hubo falsos profetas en el tiempo antiguo. Ahora puede que hayan y hay que falsos maestros. Y él describe a estos hombres, quizás mujeres, yo no sé, como que encubiertamente, dice el pasaje, encubiertamente introducen herejías que son destructivas. Y esta palabra encubiertamente no quiere decir que es en secreto. Lo que quiere decir es que es sutil. No es que forman un grupito en secreto, aunque eso se ve también. Es que sutilmente van compartiendo un mensaje que no es el correcto. Y dice que van a introducir herejías. Para nosotros la palabra herejía siempre tiene un connotamiento negativo. Pero la palabra herejía lo que quiere decir es una escuela de pensamiento, una manera de interpretar algo. Así que dentro de la iglesia puede que hayan herejías que no son malas, escuelas, formas de pensar. Lo que pasa es que Pedro dice que son herejías que destructivas, que destruyen el fundamento de la palabra de Dios, que destruyen la enseñanza que ellos, los apóstoles, han puesto, el fundamento que ellos han puesto. Y Pedro dice que será así hasta el extremo que van a negar al Señor mismo que los rescató. Y yo creo que es importante entender esta expresión, ¿verdad? ¿Ustedes leyeron? Hasta tanto que negarán al mismo Señor que los rescató. Y nos preguntamos, ¿es que estas personas eran creyentes y se apartaron de la verdad hasta negar al mismo Señor que los rescató? ¿Eran salvos y dejaron de serlo?
Miren, este asunto se ha discutido mucho en las iglesias. ¿Puede un creyente perder su salvación? No responda. Aunque alguien por allá atrás está claro en su pensamiento, ¿verdad? Y yo también. Porque yo creo que la salvación no se pierde. Se pierde el individuo quizás, pero la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo no estoy citando a Asael Morel ni a nuestra denominación. Estoy citando a aquel que pagó el precio. Él dijo, todos los que me diste, aquí los tengo en mi mano. Excepto, ¿quién? En esa oración que él hizo, excepto el hijo de perdición, Judas. Así que yo creo que la salvación es una obra de Dios a favor del ser humano y la salvación no se pierde. Entonces, ¿qué de estos? Si la salvación no se puede perder, entonces, ¿qué de estos? Pues tenemos una otra alternativa y la única que hay. Y es que nunca fueron salvos. Aunque salieron de dónde y estaban dónde. Dentro de ellos. Y tenemos algunos versos en la Biblia que nos ayudan a entender esto, aunque no nos guste lo que diga. Porque es más fácil, paréntesis aquí, es más fácil pensar que la salvación se pierde. Porque todos ustedes me van a decir, pero yo conozco a fulano de tal. Pastor, esa persona cantaba al frente, ministraba. Y ahora anda por ahí. Es más fácil decir, perdió su salvación. Porque nos encantó con lo que estaba haciendo, pero ahora anda por el mundo con otra vida. Es más fácil decir eso que decir es posible que me engañó. Es posible que nos tenía en sus manos así esa persona con un mensaje que era falso y no nos dimos cuenta por la razón que fuese. Y por eso esta advertencia de Pedro. Presten atención, hermanos, a lo que estamos viendo dentro del mundo cristiano nuestro en el día de hoy, especialmente cuando hay tanta información disponible para nosotros. Tú puedes ir al internet y seguir todas las iglesias de la bolita del mundo, por usar una expresión así, ¿verdad? Yo sigo 4 o 5 iglesias grandes de nuestra denominación porque me gustan cómo hacen las cosas. Me gusta verlas y a veces los domingos por la tarde prendo el servicio de ellos de ese día. Me gusta escuchar sus sermones, pero yo sé quiénes son sus pastores. Yo sé lo que están enseñando. Yo puedo comparar lo que ellos dicen con la palabra de Dios y decir, eso es bíblico, eso es verdad. Puede que tengamos un poquito de diferencia en nuestras prácticas, pero nuestras prácticas y nuestra doctrina no son las mismas cosas. Entonces, por ejemplo, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. No lo dije yo, ¿lo dijo quién? Jesús. Jesús también nos dice, describiendo los diferentes campos donde cae la semilla en su parábola del sembrador. Jesús dice, el que recibió la semilla y que cayó en terreno pedregoso, es aquel que oye la palabra e inmediatamente lo recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, se dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida que se aparta de ella. Jesús nos los advirtió y Juan en su primera epístola nos dice lo siguiente: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, ¿se habrían qué? Quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Así que, mis queridos, es posible estar y no ser.
Es posible estar y hacer cosas que parecen y no ser. Es posible hacer todo lo que nosotros hacemos aquí que se ve y no genuinamente ser un creyente, una persona salva. Y Pedro nos dice que estas personas han negado al mismo Señor que los rescató. Y entiendan algo, que la palabra que Pedro usa ahí para Señor, le voy a enseñar un poquitito de griego porque es importante. No es kurios, es la palabra para Señor en griego, ¿verdad? Sino déspotes. De donde nosotros sacamos ¿qué palabra? Déspota. Jesús es un, dígalo, déspota. Ay, pastor, ¿por qué? Porque esa palabra para nosotros tiene una connotación negativa. Porque en el mundo en el cual vivimos, un déspota es uno que usa su autoridad total para el mal. Pero déspota quiere decir una persona que tiene toda autoridad. ¿Y Jesús tiene toda autoridad? Entonces las personas que niegan la autoridad total de Jesús son estas personas que Pedro está describiendo aquí. Estas personas no obedecen a Cristo, aún entendiendo que Cristo es el Señor de todas las cosas. Y por eso dice el libro de Filipenses que un día se doblará ¿cuántas rodillas? ¿Y a dónde? De los que están everybody, diga everybody conmigo en inglés. Todos. A la buena, a la mala. Los que quieran. Los que quieren profesarlo con su boca, el Señor es mi Señor, mi déspote. Y los que digan no tengo ninguna alternativa. Me doy cuenta muy tarde que Dios es, que el Señor Jesús es un déspota, es el Señor. Estas personas en un momento dado aparentaron. Y uno diría, pero pastor, nosotros lo vimos al frente. Esa persona cantaba con nosotros, por favor, no los que están aquí, ¿verdad que no? Esa persona sirvió en nuestro medio, pastor. ¿Qué pasó? ¿Perdió su salvación? No. Nunca la tuvo. Nunca fue. Y estos falsos maestros, si usted sigue el hilo de lo que Pedro ha dicho, el capítulo 1 y 2, están negando algo muy importante. Préstenme mucha atención. Porque a veces tenemos un serio problema en la iglesia por las diferencias que hay entre congregaciones o denominaciones o grupos, ¿verdad? Todos nos llamamos evangélicos cristianos, pero aquellos hacen esto de esta manera, aquellos lo hacen de esta manera, aquellos cantan de esta manera, aquellos cantan de esta otra. Algunos se ponen un gorrito, algunos no se ponen el gorrito, algunos usan este tipo de ropa, algunos usan esto y confundimos cosas que no son tan importantes con las cosas que sí son importantes. Porque si usted lee cuidadosamente otra vez, usted va a ver que lo que Pedro está diciendo es que estos falsos maestros niegan que Jesús es quien dice la Biblia que Jesús es, o lo que ellos habían estado enseñando. Estos maestros falsos están diciendo Jesús no regresa, Jesús no resucitó, mucho menos va a volver. Si Jesús no vuelve, entonces no hay juicio. ¿De qué es lo que está hablando este hombre Pedro? No hay juicio. Si usted es bueno, si usted es buena gente, si usted no le da golpes a su esposa, nada que ninguno de nosotros hay, ¿verdad? Pero eso no es lo que define una persona salva. Aunque una persona salva definitivamente, díganlo conmigo, no le va a dar golpes a su esposa, ¿verdad? Ni al revés. Amén. Porque a nuestra fe tenemos que añadirle virtud, dominio propio. Pero tú quieres conocer esta verdad que Pedro dice, le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder. ¿Cuál venida? ¿La primera?
Pedro está hablando de la otra. Cuando Jesús vuelva, ese era el mensaje del evangelio. Escúcheme bien. Porque nosotros a veces suavizamos el mensaje del evangelio y lo convertimos en Dios es amor. Nada más. ¿Y qué verdad que sí? Dios es amor. Sí. Pero es fuego. Consumidor también. Dios es justo, perfectamente justo y perfectamente amoroso a la misma vez. Que eso es lo que se nos hace difícil a nosotros entender. Que Dios me puede amar y me puede condenar al infierno a la misma vez. Porque nosotros somos como una máquina en serie, ¿verdad? O una cosa o la otra. Nosotros no podemos comprender eso, de que yo puedo amar a alguien y condenarlo a la misma vez. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Jesús viene y viene en poder. Entonces escúchame, toda falsedad, diga toda conmigo, toda herejía en el cristianismo siempre atenta contra la persona y contra la obra de Jesucristo. Atenta contra la persona. ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios, sí o no? ¿Es Jesús completamente hombre y completamente divino a la misma vez, sí o no? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Murió por todos nuestros pecados para los electos, sí o no? Si yo predico y enseño otra cosa, ustedes van a hacer dos cosas aquí. Ustedes van a llamar a nuestro superintendente inmediatamente. Y ustedes van a pedirle a los ancianos que me agarren por las orejas, por los brazos, por donde quiera, y me sienten. A ver si es verdad que yo estoy predicando un mensaje que no es ese. Yo, el pastor. Toda falsedad, diga toda falsedad atenta contra la persona y la obra de Jesucristo. Y por eso todas las sectas, las ramas que han salido dentro del cristianismo, por ejemplo, los testigos de Jehová, salieron de entre nosotros. ¿Qué dicen ellos de Jesús? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era... ustedes son evangélicos, qué bueno. En la Biblia de los testigos de Jehová ese verso dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. ¿Eso es lo que dice tu Biblia? Asegúrate. Hay una gran diferencia en decir que Jesús es un Dios con letra chiquita D, a decir que Jesús es Dios. ¿Y cómo es que se salva un testigo de Jehová? Por sus obras. Por sus obras. No se salva por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Se salva si por sus obras Él hace lo suficiente para entrar en el grupo selecto de los testigos de Jehová. ¿Y los mormones de dónde salieron? Pastor Bautista, ambos casos. Testigos de Jehová y mormones salieron pastores bautistas. ¿De dónde salieron? De adentro. ¿Qué enseñan los mormones? Yo ni sé porque a veces no los entiendo bien. Pero la palabra de Dios no es la máxima autoridad para un mormón. ¿Cuál es? El libro de Mormón. Porque un ángel, supuestamente llamado Moroni, se le apareció a Joseph Smith y le dijo, este es la verdadera revelación. La palabra de Dios es buena, la Biblia es buena, pero esta es. Y sustituyó o sustituyen la palabra de Dios con otro libro que niega la obra y la persona de Jesucristo. Así que tú quieres probar la enseñanza de un maestro, de alguien, pregúntale de Jesús. ¿Qué tú crees de Jesús? ¿Y qué de grupos como Solo Jesús, que fueron muy populares en los años 70 y 80? Llovían por donde quiera.
Solo Jesús. Suena bonito eso, ¿verdad? Pero ellos niegan la Trinidad. Es solo Jesús. No hay Padre, no hay Espíritu Santo. Es solo Jesús. Suena bonito, ¿verdad que sí? Pero es una gran herejía. ¿De dónde salieron? De adentro. Así que analicemos a estas personas, lo que dicen acerca de Jesús. Analicemos si han añadido a su fe virtud, si han añadido a la virtud conocimiento. Analicen si han añadido al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, devoción hacia Dios, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal ¿qué? Amor. Entonces, si mis doctrinas destruyen, yo no tengo afecto fraternal. Porque yo les dije a ustedes cuando hablamos de este pasaje, que la manera en que Dios se relaciona contigo se ve en la manera en que tú ¿qué? ¿Te relacionas con quién? Con la gente. Si tu relación con tu prójimo no sirve, tu relación con Dios tampoco. ¿Estamos claros? No podemos dividirlas. No podemos decir yo soy devoto, yo amo al Señor, pero yo no aguanto a esa persona. No lo puedo ni ver. Ni en foto. Aquí no. Hay un gran peligro porque miren lo que dice Pedro en el versículo 2. Muchos, diga muchos conmigo. Qué triste que muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos que se va a difamar esto que en aquel entonces se llamaba el camino, los del camino. Este mensaje glorioso, esta iglesia gloriosa, una institución divina, va a sufrir va a ser difamada por estas cosas. Pedro dice que estos falsos profetas van a explotarlos, dice. En la Reina Valera dice, van a hacer mercadería de vosotros. Y yo me pregunto, ¿no es eso exactamente lo que estamos viendo en la iglesia de hoy? Porque vemos personas con títulos, con ministerios, cobrando altas cifras de dinero para ministrarnos. ¿A dónde usted ve que Jesús dijo, bueno, si me dan 1000, yo ministro mejor? Hay unción. Si me dan 500, un poquito menos unción. Si no me pagan, yo oro por ustedes y me voy. ¿Usted vio a Jesús decir eso? ¿Usted vio a los discípulos decir eso en algún momento? Usted ve a Pedro diciendo, bueno, dependiendo de cuánto ustedes me vayan a pagar, mi honorario es de la manera en que yo voy a compartir con ustedes. Y me recuerdo hasta el día de hoy que nosotros tratamos de invitar a una persona que no vamos a nombrar, una cantante muy famosa, cuyas canciones cantamos aquí a veces. La queríamos invitar a un retiro y nos dio una lista, incluyendo cuántas aguas teníamos que poner en su habitación. Y nosotros dijimos, vamos a cantar sus canciones, pero no la vamos a invitar. No podíamos. Lo que nos estaba cobrando era no podíamos. Y todos ustedes escuchan sus canciones. No la vamos a ver. Nos están explotando en el ministerio, hermanos. Y Pedro dice, solamente los falsos se enriquecen de la iglesia. Pero Dios es justo. Diga, Dios es justo conmigo. Porque el final del verso 3 que leímos dice, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción se acecha. Y en esa última expresión, ¿verdad? Vamos a la próxima idea que Pedro quiere compartir con nosotros. Recuerden eso. Su destrucción, ¿qué? Los acecha. Está ahí. Porque Pedro en los versículos 4 en adelante cita a los ángeles. Si Dios no perdonó a los ángeles. Y uno dice, pero ¿a cuáles ángeles? Y esa expresión nosotros creemos que viene
del capítulo 6 del libro de Génesis, donde se describe una expresión donde dice: y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y decidieron juntarse. Yo no entiendo eso, pero Dios dijo: no podemos seguir con esto, porque lo que brotó de esa unión fue una raza, una super raza, una raza de gigantes. Y ese versículo en Génesis 6, los pastores le brincan por encima y seguimos con el próximo, porque es que es difícil hablar de eso. ¿Quiénes son? Pues yo no sé. Yo lo que sé es que la Biblia dice que en un momento dado, aparentemente hubo una unión entre ángeles y humanos y se formó una aberración y Dios decidió: esto hay que pararlo. Y si Dios no los perdonó a ellos, entonces ¿qué es lo que nos está diciendo? No va a perdonar a los otros. En un momento dado hubo un diluvio. La Biblia dice que Dios se cansó tanto de la maldad que dijo: yo voy a borrar esto. Y le dijo a Noé: predica. Si ustedes creen que nuestros sermones son largos, el de Noé duró 120 años. Pregonando la justicia, la gente riéndose de Noé, mientras él construía un barco, un aparato que nadie sabía lo que era, para algo que nunca había sucedido. ¿Usted quiere definir la locura? Eso es locura. Y dice Pedro: y si Dios no trajo el diluvio, si Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra por la misma razón, por una aberración sexual, una vida desenfrenada que había en ese sitio, pues entonces, ¿va a perdonar Dios a los falsos? No. Ellos están condenados a castigo en el día de juicio. Sepa usted, hermano, que los falsos que puede que estén dentro de nosotros o surjan de nosotros o surjan dentro de la iglesia evangélica cristiana a la cual nosotros pertenecemos, ellos tienen su castigo preparado, porque Dios es justo. Diga: Dios es justo conmigo. Y a veces su justicia parece que se mueve lentamente, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que fuera rápido. Noé duró 120 años predicando. Lot vivió muchos años en Sodoma y Gomorra. Pudiese haber parecido que a Dios no le importaba, pero no es así. Estos falsos maestros están condenados a la misma destrucción que vemos en estos tres escenarios que Pedro mencionó. El versículo 9 lee de la siguiente manera: todo esto, diga todo esto, todo eso que acabo de decir, demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. ¿Se salvó Noé? ¿Se salvó Lot? ¿Se salvó? ¿Se salvó su esposa? Bueno, quedó petrificada allí. Y reservar a los impíos, ¿para qué? Para castigarlos en el día de juicio. Dios no tarda en ejercer su juicio. Pero, diga pero conmigo, pero Dios es justo. Y de la misma forma que condena al pecador, salva al justo, porque Él sabe hacerlo, dice ese versículo. Esta gente está condenada. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿y qué de sus muchos seguidores? ¿Recuerdan que el versículo dice: muchos los seguirán? Porque qué bueno es señalar a los falsos y decir para dónde van, ¿verdad? Y todo el castigo que les espera. Pero ¿qué de sus seguidores? Como iglesia deberíamos llorar. Que hay personas que están siendo engañadas y esas personas tienen su justo juicio. Les espera su destrucción. Pero muchos, ¿qué? Los han seguido. ¿Y qué de ellos? Pues ellos también tienen la misma destrucción que les espera, porque han negado al Cristo que los rescató.
Los versos 10 en adelante continúan con una lista. Yo no la voy a dar toda la lista. Usted lo leyó ahí. Son atrevidos, arrogantes, hipócritas. Se jactan en criticar a esos ángeles, ¿verdad? Esa historia. Decir, miren esa gente. Y ellos están haciendo lo mismo. Pedro le llama animales irracionales. Pedro parece que no aguantaba lo que tenía que decir, ¿verdad? Y en una cultura griega, romana, que valoran tanto el intelecto, llamarle a una persona un animal irracional es el peor insulto que tú podías darle. Ellos hacen lo que hacen en pleno día. Son descarados en su pecado. Pedro les llama manchas y suciedad. En el próximo capítulo, cuando lo veamos, Pedro dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. Y las dos palabras, mancha y defecto, son las mismas dos palabras, manchas y suciedad, que tenemos en el otro versículo. Así que, ¿qué es lo que Pedro nos estaba diciendo? Ellos son manchas y suciedad, pero ustedes no lo son. Ustedes no lo son. Están llenos de adulterio, dice Pedro. Una manera de decir que ven a cualquier mujer como un objeto sexual. Y ven a todas las mujeres como un objeto sexual y al revés, viceversa. Son insaciables en pecar. Sus ojos están llenos de adulterio, es lo que dice el original. Seducen a los inconstantes. Son expertos en la avaricia. Esta palabra expertos tiene su raíz en la palabra gimnasio. ¿Cuántos de ustedes van al gimnasio? ¿Para qué van al gimnasio? Quizá para calmar sus conciencias, ¿verdad? Por eso yo no voy al gimnasio, porque ya yo me di por vencido. Pero quien va al gimnasio va porque quiere arreglar tone, como dicen ustedes, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden arreglar ya, pero tone a little bit. Esta gente van al gimnasio a perfeccionar sus engaños. Han abandonado el camino recto, dice Pedro, para adoptar la senda de Balaam. Si usted lee esa historia, usted se recuerda, Antiguo Testamento, el pueblo de Israel va pasando por una área, hay un rey que les quiere hacerles daño y ese rey contrata a un profeta, entre comillas, ¿verdad? Para que vaya y le predique un mensaje de castigo y de desprecio y de cosas que Dios no dio. Y este hombre va y no puede. Dios no lo deja. Y el rey se enoja con él y dice, yo te pagué, dame un rifón ahora si tú no vas a... Y el hombre no puede, y en un momento dado, Balaam quiere ir otra vez a condenar al pueblo. Y la Biblia dice que su propio burro, viendo un ángel al frente que los detenía, Balaam no lo vio, no discernió quién era. Y la burra, o el burro, yo no sé, se dio cuenta que había peligro ahí y a Balaam le entró a tacazo para que se moviera y la burra le dijo, pero ¿por qué me das? Y uno se ríe. La burra no se reía, no. Nos reímos porque es una historia rara. Pero ¿cuál era el problema de Balaam? No estaba dándose cuenta que su destrucción estaba cerca. Y Pedro también dice, son fuentes sin agua. Cuando usted va a una fuente, ¿qué es lo que usted espera que esté ahí? Agua. Cuando usted abre la nevera y usted tiene esos potes de agua que compramos, ¿qué es lo que usted quiere encontrar en ese pote? Agua. Así que ser una fuente sin agua es un engaño. Son como la niebla empujada por donde quiera. ¿Qué le pasa a la niebla? Seducen, noten, a quienes empiezan en el camino, dice el versículo 18. Por eso es que tenemos que prestar atención a esto, mi hermano. Le prometen libertad, pero lo que le están prometiendo es libertinaje. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No hay juicio. Siempre y cuando algo te haga feliz. O lo que se escucha mucho, si yo no le hago daño a nadie. ¿Ustedes han escuchado esa frase? ¿Quiénes son los que esta gente seducen? El versículo dice, aquellos que apenas han empezado a apartarse de los que hacen el error. Los nuevos, los jovencitos en la fe,
los que se están congregando para escuchar un mensaje de salvación, escuchan otra cosa. ¿Es un peligro esto? Están engañando ¿a quiénes? A los más débiles. Y termino, noten lo que dicen los últimos 2 versículos. Sí, diga así conmigo. Este es un sí condicional, ¿verdad? If. Sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, si vuelven a enredarse en ella y son vencidos, ¿qué? ¿Terminan peor? ¿Hay un peligro ahí? ¿Hay un peligro en terminar peor? Y Pedro dice, este versículo es fuerte, léalo y respire profundamente. ¿Me dan 2 minutos más? 3 minutos, 5, 10. No es que las visitas no están acostumbrados a esto y no quiero que se me desesperen, pero Pedro dice, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo. ¿Es fuerte eso? Pedro está diciendo, peor es que lo hayas conocido, que hayas engañado y que después le dé la espalda. Y noten que esta expresión a Cristo que los rescató está vista desde la perspectiva de un creyente. El creyente está viendo esto y está diciendo, pero ¿cómo es posible que nieguen a aquel que es el único que los puede rescatar? Falsos maestros. Y Pedro termina con 2 refranes populares de su día. Uno citando el libro de Proverbios, el otro parece que era un refrán de su cultura, de su día. Y él dice, ciertamente esta gente se parece al perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. La advertencia es clara. Hay peligro, hermanos, en esto. Nuestra fe está en peligro porque dentro de la iglesia, en general, hay falsos maestros y estos arrastran a los más débiles a negar su fe. Aparentan y no son. Y Pedro dice, el volver de esa condición es imposible o bien difícil. Quedan peor que como empezaron. Y hemos hablado mucho de estos falsos maestros, ¿verdad que sí? Que el Señor los reprenda a toditos. Pero recuerden lo que Pedro dice, es Dios justo y sabe librar a los que creen de estas condenas y de este castigo eterno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar un comité en búsqueda de maestros falsos. Para tú saber que algo es fácil, ¿qué tienes que saber? La verdad. Amén. Si tú quieres reconocer la falsedad, tú tienes que conocer ¿qué? La verdad. Y por eso la exhortación de Pedro de conocer a Jesús íntimamente, de leer la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, de tener las escrituras como una antorcha que alumbra en un mundo oscuro. Y mis queridos, cualquiera que enseñe otra cosa acerca de Jesús, que no sea que Él es el Hijo de Dios, que Él es el único camino al Padre, que la cruz y lo que Él hizo en la cruz es la única manera de satisfacer la justicia de Dios. Cualquiera que no predique eso, dice la Biblia, sea anatema. Y esa palabra quiere decir, sea maldito. Rechacemos un mensaje que no diga lo que la palabra de Dios dice acerca de la persona de Jesucristo y de su obra en la cruz. Nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad de enseñar la sana doctrina, de predicar un evangelio que es un evangelio de salvación, no de mercadeo,
de cuidar a los que comienzan, de protegerlos de los falsos maestros que pueden surgir dentro de nosotros. Iglesia, tenemos que estar atentos. Tenemos que abrir los ojos. Porque esta gente no viene de afuera. Surgen de adentro de nuestra iglesia, no de esta. Pero si usted los ve, si usted reconoce que uno de nosotros que enseñe o predique o sea un líder, entre comillas, en esta iglesia, no esté predicando que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, que Jesús es Dios, que Jesús es el único camino, que Jesús es divino y ser humano a la misma vez, que en la obra de la cruz es la única manera, diga única conmigo. La única manera que un ser humano puede ser salvo es aceptando lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador, condenado a la ira de Dios. Y si no acepto el mensaje de salvación que Dios me ofrece a través de lo que Cristo hizo en la cruz, no hay otro camino. Estoy condenado y mi castigo me acecha, dice Pedro. Así que, iglesia, estemos atentos. Yo cierro, vamos a orar. Yo sé que me pasé. Yo les prometo que cada vez que yo preparo un sermón, yo digo, van a ser 25 minutos. Pero yo quiero que usted, con toda seriedad, doble su cabeza conmigo un momentito y vamos a reflexionar, porque arriba, en el segundo piso, hay un grupo de maestros enseñándoles a sus chiquitos. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros como iglesia, nuestros ancianos y nuestra directora de educación cristiana somos bien cuidadosos en quién ponemos a enseñar. Esa persona tiene que demostrar que conoce la palabra de Dios. Tiene que demostrar con su carácter y su conducta que ha añadido a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Si su conducta no refleja eso, no enseña aquí. Por eso la importancia de los viernes por la noche, estudiar la palabra de Dios juntos aquí. Dígame conmigo. Si usted no viene los viernes es porque usted... Es importante. Preocúpese por lo que se le está enseñando. Si usted me dice a mí un día, pastor, el viernes yo vengo a la iglesia. Qué bueno. Yo tengo mi nietecita, está abajo en Children's Church. Yo puedo bajar y estar con ellos mientras yo noto lo que le están enseñando. Y yo te voy a decir que sí. Vuelve después, porque cuando cantan tú vas a ver niños cantando y brincando. Qué lindo, ¿verdad? Pero cuando estemos enseñándole, ve a ver qué le estamos enseñando. Y por eso en esta iglesia, el ministerio de niños lo dirige nuestra hermana Jessica, muy bien, con un grupo que ya tiene. Pero uno de nuestros pastores está ahí. ¿Ustedes creen que es importante para nosotros? Es importante. Es importante. Pero si tú no sabes la verdad, si tú no la conoces, pues cualquier mentira por ahí que venga embarrada de algo bonito, bien mercadeada para ti, te la vas a tragar, como dicen en inglés, hook, line and sinker. El anzuelo, la línea y en la pesa. Yo quiero orar porque me siento incómodo. ¿Usted no se siente incómodo? Yo no quise incomodarlos, pero a mí me preocupa esto. Tenga cuidado lo que usted ve, las personas que usted sigue. Hay muchos predicadores, yo no quiero hablar más de eso. Pero me preocupa, hermanos. Yo venía con Laura ayer, fuimos a una conferencia y a las 2:30 nos sonó el teléfono
con una de esas emergencias de familia, uno dice, el corazón me salió por esta oreja. Yo me di un susto de eso, que Laura me dice, ¿qué te pasa? Y dije, es que, no sé si ustedes saben, pero Emmanuel ayer tuvo un accidente, un carro lo chocó, un borracho. Le destruyó el carro. Y está vivo, gracias a Dios, porque tenía su cinturón puesto todavía, porque no había salido del carro, porque estaba en la carretera ayudando a una. Pero me sonó el teléfono a las 2:30. Algo bueno que hay en el teléfono tiene sus cositas buenas, ¿verdad? Y veníamos, le digo esto porque veníamos en la carretera, yo a las 3:15 de la mañana, no fuimos a la conferencia, fuimos pero no nos quedamos. Y yo me fijaba, si la próxima vez que usted vaya por la 95 Sur, de aquí para allá o de allá para acá, fíjese en los pueblos a su alrededor, cuántas torres de iglesias hay con una crucecita arriba. Muchísimas. Tú miras y tú dices, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Tú vas contando las iglesias. Hace 100 años atrás, la única manera que tú podías escuchar un mensaje era si ibas a dónde, a una iglesia. Y hoy, lo menos que tú tienes que hacer es ir a una iglesia. Tú puedes ir al internet, buscar 78 diferentes iglesias, una que tenga humo, cosas espectaculares, que canten mejor que aquí. No hay muchas, pero que canten mejor que aquí. Que prediquen un mensaje que no sea así como el de hoy, que nos incomode. Ese es el peligro que hay hoy, hermanos. No es tanto que broten dentro de nosotros porque mira, fulano de tal aquí. No, es porque están por donde quiera, dentro de lo que hoy nosotros llamamos la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero para conocer la falsedad, tú tienes que conocer la verdad. Ponte de pie conmigo, vamos a darle gracias a Dios por su palabra revelada. Vamos a darle gracias a Dios por el Espíritu Santo, que dice la Biblia que el Espíritu Santo ilumina esta palabra en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios porque desde que fuimos fundados en el año 1982 como iglesia y organizados en el 1984, nuestros pastores, los 4 que hemos tenido, han sido hombres de ¿qué? De la palabra. Han enseñado la Biblia. Y nuestro fundador, por lo menos el pastor Héctor Martínez Mena, predicaba esto. Dele gracias a Dios por eso. Señor, te bendecimos. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos. Hay peligro para los más débiles, para los que comienzan, para los que son tiernos todavía, que no saben. Señor, cuídanos de maestros falsos. Danos entendimiento para verlos, reconocerlos y echarlos fuera, o echar sus herejías fuera de la iglesia. Predicar tu palabra y tu evangelio. Gracias porque eres justo. Porque de igual manera que ellos tienen su castigo y les acecha, nosotros tenemos nuestra recompensa y viene. Y un día estaremos como cantamos hace unos momentos atrás. Tu presencia es el cielo para mí y el cielo va a ser tu presencia para mí. Gracias, Señor. Ahora que salimos de aquí, no nos despedimos. Somos enviados a compartir el verdadero evangelio, el que no trae destrucción, sino que trae vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, que el Señor les bendiga.